vamos a hacer un pequeño análisis del libro de Lamentaciones. Y es un libro de tan solo 5 capítulos. Está ubicado como dentro del contexto de los profetas mayores, imagínense. Aunque se desconoce puntualmente, ya que no lo dice el libro, quién fue el actor, pues se le atribuye a Jeremías. No obstante, otros no están de acuerdo y dicen que hay un autor anónimo. A mí me fascina mucho algunos pasajes antes de iniciar a ver un pequeño video acerca de Lamentaciones, entre otros, por ejemplo, capítulo 3 versículo 27. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado. Bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Saben que esto a mí me lo enseñaron porque yo llegué a la iglesia de 12 años y cuando me daban consejos los hermanos acá en Tipitapa, Nicaragua, pues me decían los hermanos, este, Lamentaciones 3:27. Bueno le es llevar al hombre el yugo desde su juventud. Y alguien creería, me tocó una vida difícil desde joven, trabajar y hacer muchas cosas, pero me encanta este pasaje. Ahora, el versículo 39 también me gusta, que dice, es una pregunta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. Es muy bonito. Prácticamente esto de Lamentaciones es como una serie de elegías o poemas. Hay una parte poética, pero desde el punto de vista de lamento. Creo que nosotros estamos más inclinados a querer escuchar buenas noticias. Es más, hermano, ¿qué significa el Evangelio de Jesucristo? Significa buenas noticias, buenas noticias. Y nos da, pero una repulsión a escuchar malas noticias. Es más, cuando viene alguien con malas noticias, con solo ver el rostro, casi que le decimos, no me digas por favor. Si es mala noticia, no me digas por favor. ¿Verdad que no queremos escuchar las noticias malas? Lamentaciones es algo que es como cuando alguien nos advierte algo y desobedecimos ese consejo y al final la persona nos dice, te dije que te iba a suceder. ¿Cuántas veces a algunos de ustedes les han dicho, te lo dije que te iba a pasar eso si no eras obediente y ya ves, te pasó? Ahora aguante. Lamentaciones es hacer un análisis en retrospectiva, o sea, hacia atrás y pensar, esto nos está pasando. Y hay algo muy bonito porque en medio del desorden espiritual del pueblo de Israel, que constantemente estaba en contra de la voluntad de Dios, algunos profetas pudieron estar, como ustedes ya lo han estudiado, y yo les compartí una tabla de profetas antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Pues esto es como mirar ya lo que pasó y que ha sido duro o que está pasando todavía. Algo durante el exilio y después del exilio. Es un lamento, una situación terrible. Algunos profetas profetizaron ahí antes del exilio, antes de la derrota, es cuando estaban, como decimos nosotros popularmente, las vacas gordas, pero después vinieron las vacas flacas y con eso, el asedio, la destrucción, hermano, debe ser horrible. Algunos de nosotros somos de diferentes países, pero a veces hemos vivido guerras en nuestros países. Quizás algunos no han vivido guerras. En Nicaragua, los que tienen edad como la mía, pues nacido en el 1971, pasamos la guerra de 1979. Entonces, antes que yo, hemos visto lo que es la guerra, y la guerra es muerte, destrucción, es eh, de alguna manera, hermano, el paredón eh, no perdona a nadie. Una bala hoy en día, antes una espada, hermano, una flecha, al que le llegó, una bomba.
el racionamiento de alimentos, la falta de agua potable, luz eléctrica, el toque de queda, no andar. Eso no era algo que Israel estaba viviendo, pero fue profetizado y no obedecieron y les vino y después estaban en lamento, de tener a no tener. Yo siempre he dicho, hermano, no es lo mismo no tener y llegar a tener que tener y dejar de tener. A ver si me explico. Ustedes no supieran del hambre si nunca han pasado un día sin comer. Es decir, si ustedes tienen comida los 3 tiempos, entonces más bien ustedes van a decir, en el desayuno yo no quiero que le pongan a los huevitos revueltos, no quiero ni cebolla, ni chiltoma. Se da el gusto de pedir, elegir qué come, qué no come. Hermano, pero si usted no desayunó, no almorzó y no cenó, le aseguro que pudiera comer hasta de entre la basura, porque el hambre es el hambre. Pero usted no sabe lo que es el hambre si nunca ha tenido hambre. Hasta en el rostro se ve cuando alguien no ha comido. Y déjenme decirles de que comparando esto con nuestra vida actual, con nuestras naciones latinoamericanas en América, con las guerras que están pasando en otros continentes, de alguna manera ahí se identifica el mensaje de la palabra de Dios cuando nos dice qué debemos de hacer y no lo hacemos. Y me refiero no solamente al hecho de nosotros, si ustedes están viendo estos 5 poemas, de alguna manera en alguno de sus partes concluyen de que se personifica una nación, por ejemplo, en una viuda, una nación en un hombre. De alguna forma, a veces nosotros tenemos que pedir también por nuestro país, qué tanto nuestro país está interactuando con la palabra del Señor, qué tanto nuestra familia está interactuando con la palabra del Señor. Pero algunas veces las personas quieren que solo les vengan bienes, pero no obedecen la palabra de Dios. Es más, nosotros los creyentes en Jesús. Esto es concluyente cuando nuestra intencionalidad no va correspondiente a la palabra del Señor. Hermanos, algunas veces sufrimos porque no corregimos el pecado. Algunas veces sufrimos las consecuencias porque permitimos pecado ajeno. Y esto me recuerda de que muchas veces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, consérvate puro. Y en algunos momentos podemos decir individualmente, hermano, pero yo no cometí pecado. Pero si la iglesia permite pecado en otros hermanos, hay de alguna manera envanecimiento en toda la iglesia y eso nos perjudica, nos involucra. Hermana Reina tiene la palabra, díganos. Ah, hermano, me llama mucho la atención cuando dice que el pueblo tenía la libertad para poder expresar el dolor, sufrimiento, queja, todo lo que le lastimaba. Muchas veces, hermano, yo he escuchado a personas en la iglesia que le niegan ese derecho a uno, porque yo recuerdo que cuando yo recién perdí a mi esposo, muchas hermanas me dijeron a mí que no debía de llorar, que debería estar tranquila porque su esposo murió hasta predicando, dice la palabra. Él era un cristiano fiel y ahora él está bien, dice, él no tiene nada. Y eso yo lo entendía, pero no me quitaba mi dolor en ese momento y yo sentía que había necesidad de expresarlo porque si no lo hacía, pues me iba a agravar de salud, qué sé yo. Entonces muchas veces también hay hermanos que están en situaciones difíciles y se les niega en la iglesia que puedan expresarlo, que puedan decirlo. Creemos que muchas veces ser cristiano no pasa nada, estamos bien y solamente es alabar y glorificar a Dios, por supuesto que sí, pero tenemos lados humanos que tenemos derecho de expresar lo que estamos sintiendo. Ok, hermana, gracias por su comentario. Me interesa esa parte. Yo en lo personal recientemente asistí a un seminario que hablaba cómo vencer las crisis de la angustia y la depresión y cómo enfrentarlas. Y
en todo el seminario. De hecho, no fue una capacitación ni seminario, taller bíblico, pero se habló de la Biblia y más que todo era un psicólogo clínico especialista con una maestría en psicología que abordó el tema y yo lo miré tan importante que tuve que pagar para poder ser, ser de la audiencia. Y yo hice una pregunta específica, nosotros los predicadores, ¿cómo podemos ayudar a familiares o hermanos de la iglesia cuando enfrentan la muerte y el duelo de un familiar amado? Entonces, porque suceden los temas que dijo la hermana Reina. Me contestaron eh, técnicamente, según la psicología, de que no podemos inhibirlos a que lloren, a que sufran. Siempre hay un duelo y hay 5 partes del duelo. Y una es la negación, otra es la aceptación, otra es la resignación y van ahí. Todos tenemos que pasar cuando se nos muere alguien o cuando nos viene una ruina, cuando caemos en bancarrota, cuando nuestro matrimonio se está desmoronando, cuando nos robaron el pago de todo el mes y nos asaltaron, cuando nos roban el celular inclusive. ¿O qué le parece para los que tienen motocicleta o automóviles? Cuando llega donde aparcó su vehículo, no lo encuentra y se lo robaron. O sea, eso, imagínese el trauma que causa en ese momento en su mente. Entonces, me dijeron, tiene que llorar la persona. Las mismas lágrimas, científicamente, Dios hizo lágrimas y a veces decimos, no llore, no llore, tiene que dejar llorar. Lo que sí es que tiene que saber enfrentar la depresión porque va a llegar un término en que termina el lloro y comienza otra parte del proceso. Ahora bien, muchas veces nosotros no nos gusta ver llorar a nadie, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni los predicadores a veces nos consternamos, no sabemos cómo poder experimentar cuando alguien llora, cuando alguien sufre y miramos a una hermana que nos viene hablando de su esposo infiel, de su esposo que en venganza no le dio para la manutención, para el pago de las deudas del mes y está con la otra mujer gastando y la hermana está llorando, la hermana está prácticamente derramando su alma y uno a veces no tiene los recursos y tenemos que prepararnos como predicadores, como miembros de la iglesia, saber cómo poder colaborarle espiritualmente y también en la parte psicológica, porque esto es traumante, la muerte de alguien, la pérdida de algo, o inclusive cuando viene un hermano y te dice, hermano, ayúdame, mi esposa me sacó de la casa porque caí en adulterio y ahora quiero regresar y ella no me acepta y yo perdí mi hogar, perdí el respeto, perdí mis hijos, y cómo poder buscar la restauración. Eso es un proceso que algunos quisieran como el chasquear de los dedos, hacerlo de una forma rápida, porque estamos en el tiempo, hermano, que aquí en Tipitapa hay un hermano, dicen que todo lo vemos como sopita maruchan. Sopita en 3 minutos se resuelve. Todo lo queremos instantáneo. Café instantáneo. Sopa instantánea. Todo así rapidito. Ya. ¿Cuánto va a tardar el almuerzo? Le dicen a la mamá. Que va a tardar lo que va a tardar y no lo podrá hacer en menos tiempo. Para eso está el microondas, para eso está la arrocera. Hay un proceso y el hombre ha querido minimizar el proceso, pero los procesos, hermanos, tienen un tiempo y necesitamos enfrentar eso. Ahora, yo abordo desde el punto de vista de la hermana Reina y me traslado a otro tema y les dejo a ustedes la pregunta o la inquietud para que comenten brevemente, porque tenemos las 8:25. Fíjense bien, ¿cómo hacemos cuando un hermano quiere restaurarse? Fíjense que este tema es muy sensible en la iglesia. Ahora, miramos a un Israel que se está lamentando y quiere restaurarse, pero algunas veces muchos hermanos que quieren restaurarse hasta condicionan su restauración. Hasta dicen, bueno, si a mí me aceptan, ok, yo quiero restaurarme, pero si era
alguien que predicaba en el púlpito, dicen, yo me quiero restaurar, pero yo ya quiero que predicar. Yo no voy a estar ahí en la banca, por decir algo, ¿verdad? Y condicionan la forma en que quieren restaurarse. No quieren llevar todo el proceso también. Un proceso que en la iglesia se conoce como dar frutos dignos de arrepentimiento. Y no tenemos una regla de cómo medir esos frutos dignos de arrepentimiento, entonces está como más a que cada congregación o que cada liderazgo pues emplee lo que crea con respecto a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, lo que es para una congregación dar frutos dignos de arrepentimiento no necesariamente lo es para otra congregación. Ahora, fíjense bien, en el caso del primer capítulo habla de una mujer viuda, como decía nuestra hermana Reina, y se figura a Sión, la hija de Sión. Se habla de esto mucho, hasta en Apocalipsis se menciona la ciudad de Sión, la ciudad de David, porque representó a Israel hasta el día de hoy. Se menciona la estrella de David, por ejemplo, se menciona hasta el tiempo de hoy a la nación de Israel y se relaciona con el reinado de David, pero aquí miramos de que el reinado de David cayó, hermano, y esto lo dice Segunda de Reyes 24 y 25, cuando cayó después del sitio, cayó y toda la grandeza, el templo, el palacio del rey, el mismo rey, los sacerdotes, hermano, se destruyó todo, murieron muchas personas y los que quedaron fueron llevados y la ciudad quedó en ruina. Las piedras, los edificios fueron destruidos, se llevaron toda la riqueza y quedó en ruina el muro caído de protección. ¿Cómo va a quedar? Usted regresa a su casa después de un culto, de ir al día domingo. Fue a adorar y sale a buscar qué hacer de comer al mediodía y cuando llega a su casa, hermanos, la encuentra que se quemó. ¿Qué percepción tiene en ese momento? Dios mío, me quedé en la calle. Hermano, lo primero que podría salir son las lágrimas de nuestros ojos, la impresión. Una de las cosas que uno hace cuando tiene una impresión fuerte es agarrarse la cabeza. Es que no puede ni sostener la preocupación, la honda preocupación. Uno se agarra la cabeza y uno trata de negar lo que mira en la realidad. Es el momento de la negación, cuando uno dice no puede ser, no puede ser, no lo puedo creer. Y uno está así, que no lo puede creer. Ahora, les pregunto, no sé si quisieran compartir con esto que miramos aquí, porque esta es profecía también de que a veces vienen los juicios a las naciones cuando no obedecen la palabra, los juicios, hermanos, a la iglesia cuando no obedecen la palabra, los juicios a nuestras familiares cuando no obedecen la palabra, peor aún, de todos nosotros los que estamos acá presentes, ¿acaso no tenemos familiares que se bautizaron y volvieron atrás y están sin reconciliarse con el Señor, viviendo su vida y les parece que no va a haber juicio, les parece que todo va a estar y uno hasta les dice en algún momento regresar y, ay, no quiero ir, yo estoy bien así. Sí, aparentemente, pero no va a estar bien, tarde o temprano va a venir el juicio y van a quedar solos. Algunos de ellos se sienten solos. ¿Y saben lo que nos dicen cuando vamos a restaurar a los hermanos? Hermano, es que a mí me da pena y se lamentan y dicen, no, pues sí, yo soy mejor que algunos de los que están allá adentro. Fíjense que yo soy mejor que Jorge Collado. Si a Jorge sí le contara de Jorge. Darwin López, si supiera la vida de ese hombre, si yo lo conozco desde que estábamos así chiquitos. Arnaldo Rojas, no, hermano. Así estoy bien mejor. Yo estoy mejor que cualquiera de ustedes. Ahí hizo juicio así. Ok, pero quisiera escucharles, tenemos unos minutitos, a ver si quieren, pues me dicen, quiero unas 4 participaciones para que no nos vayamos. Vamos con Jorge Collado primero, luego, ¿quién quiere hablar? Dejemos ya los 4. 4. Hermana Reina, 2. Necesito un tercero. Ok, el hermano
Jorge Collado. Primero, Reina, le voy a dar la participación al hermano Darwin y puede hablar el hermano Byron. Sí puede hablar, hermano. Ok. Esos cuatro, en ese orden. 5 minutos, 3 minutos. Un momento. Aló. Analicemos la parte de Lamentaciones con respecto a la restauración de la iglesia. Díganme. Ok, buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. ¿Qué es Sí, un hermano. corte? Le Ok, Sí, escuchamos. bueno. hermano, sí. Ok, sigo. Me da el recuerdo estas situaciones en la Iglesia de Cristo que estaba anteriormente con mi familia. Una vez estaba con el ministro y estábamos platicando de las cosas pues que pasaban en la congregación. Yo estaba como tal vez un año bautizado, recuerdo, y él se sentó en una banquita de concreto que nosotros habíamos hecho y había un árbol y el árbol nunca crecía. En ese año se suponía que iba a crecer bastante. Pero se agarra la cabeza y dice, la iglesia está pasando por un proceso como este árbol, nunca crece, dice. ¿Qué será? Y en el pasar del tiempo, hermano, me gusta compartir esto porque es verdad, cuando hay un pecado o pecados ocultos de la iglesia y tiene que ver el ministro, el liderazgo, o no queremos nosotros cambiar nuestras actitudes. Y eso que usted mencionó es de decir, yo soy mejor que el hermano que está predicando o está liderando, eso mucho se da. En realidad, hay hermanos que no se dejan restaurar. Unos porque les da pena volver, según ellos, otros porque dicen, ¿qué me voy a arrepentir yo si vos sos más pecador que yo? Le puede decir un hermano al otro. Entonces, la verdad que nos deja mucha enseñanza, sobre todo este video y lo que hemos estado estudiando, de que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón de corazón, porque es el único que está ahí. Y nosotros también, como mensajeros de la palabra de Dios, someternos en oración y autoevaluación de cómo acercarnos a esas personas para que ellas vuelvan al reír del Señor. Ese es mi aporte. Gracias, hermano. Hermana Reina. Hermano, yo pienso que cuando alguien quiere realmente ser restaurado y llega y busca ayuda de los hermanos, tiene que estar consciente, primeramente, hermano, que realmente ha pecado, como le pasó al hijo pródigo. Mientras él no reconocía que él había pecado, él estaba pasando problemas. Y hasta que él reconoce y piensa primeramente que había ofendido al cielo y al Padre, entonces él regresa. Muchas veces, hermano, tiene que ponérsele sobre la mesa con amor, claro, claro, ¿verdad? Y hacerle ver que él ha pecado y que tiene que volver al arrepentimiento, pero que sea real, no que sea superficial, porque muchas veces hay gente que se requiere ser restaurada, se le recibe, pero luego está todos los domingos pidiendo perdón. No ha pasado nada, o sea, no hubo un arrepentimiento real. Siguen haciendo lo mismo y lo peor es que los ministros dejan eso y no se les llama la atención con autoridad, pienso yo. Gracias, hermana. Hermano, ¿quién sigue? Hermano Darwin. Bendiciones, hermano. Bendiciones a todos. Sí, algo muy importante cuando nosotros, digamos, restauramos. A veces, hermano, a veces está el problema en la persona que restaura al hermano. Por ejemplo, a veces llegamos y maltratamos a los hermanos cuando los llegamos a restaurar y esto hace que el hermano, digamos, que está siendo restaurado, le tenga miedo de regresar, porque a veces la forma en que nosotros primeramente llegamos y les da miedo regresar. Hay hermanos, digamos, que uno llega, los llega a restaurar también y hay otro problema en los hermanos que cuando uno restaura, que en este caso, como decía usted, son ellos, por ejemplo, le dicen, no, si yo estoy bien delante de Dios, ellos oran, ellos cantan, ellos leen la Biblia, ellos comienzan a decir y defenderse, mientras que los que estamos dentro, digamos, que estamos
perseverando, ellos dicen que estamos mal. Ese es uno de los, digamos, de los casos típicos que se da cuando uno está, digamos, anda restaurando, cuando uno anda buscando que regrese, pero hay otros que, digamos, sí sienten, necesitan pues del amor de Dios y ellos en ese momento, digamos, regresan, ellos reconocen el pecado y todo eso, y a veces, como le digo, ¿cuál es el caso? Es la forma en que uno llegue donde las personas y mostrarle la forma en que está delante de Dios. Ese es uno, digamos, eso es lo que a veces a nosotros no se nos dificulta llegar y restaurar con mansedumbre a nuestros hermanos. Gracias, Ese era hermano. Hermano Byron. Buenas noches, hermanos. Eh, Pienso yo, hermanos, que cuando se hace una restauración tendría que ver mucho el tanto de la persona y como que y también del líder, porque muchas veces lo que tenemos es el ego de que no, si yo no he pecado o por qué él tiene que venir a restaurarme, si él también, y en base a ello, también tiene que ver mucho el crecimiento espiritual del líder porque si no tiene un crecimiento espiritual, o sea, que si no está en crecimiento el líder, no va a ir a una restauración con autoridad, sino va como que así medio oyendo, entonces tiene que ver mucho el crecimiento. Y la hermana Reina mencionaba el amor, ir con amor, y si el líder tiene un crecimiento espiritual bien definido, pues el líder va a ir con amor y va a hacer las cosas bien porque tiene un crecimiento espiritual. Entonces pienso yo que también tendría que ver el arrepentimiento del pecador y también el líder que tenga un crecimiento espiritual. Gracias, hermano. Muchas gracias. Quisiera hacer hincapié en el primer versículo del capítulo 1 de Lamentaciones que dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Y después el versículo 3 habla que de la ciudad de Judá. Hermano, debe ser difícil. No he tenido ningún momento, no he tenido yo en lo personal, en mi experiencia, la ocasión de descarriarme, irme de la iglesia durante 40 y algo de años, pero eso no significa, ya le doy la palabra, hermano Raúl, eso no significa, hermanos, de que estemos 100% bien todo el tiempo los que nos reunimos y nunca nos hemos descarriado. Ahora, eso significa también que Satanás te pone en la mira y te ataca con todo. Y de repente puede suceder, mire, pecados ocultos. Otros le llamamos algunas costumbres que tengamos en la iglesia, porque amoldamos algunas costumbres que se nos vuelven mandamientos de hombres, como por decir algo, ataduras. Hay cosas hay algunos que tenemos ataduras. Es decir, tenemos un problema grave, mire, en las iglesias durante muchos años. Hablemos de Nicaragua, hablemos de Centroamérica. En el año nuestra congregación pudo haber sido que se bautizaron 10, pero ¿cuántos se fueron? Es más, de esos 10, ¿cuántos se reunieron? Se bautizaron 10 y terminaron fiel al final del año, 1, 2 o 3. Ahora, tenemos un problema que tenemos el problema de los jóvenes. Los jóvenes van creciendo. Cuando conocen el pecado, hermano, se fueron. Niños que llegaron a la clase de niños, eran obedientes a sus padres, iban a la iglesia, terminaron siendo adolescentes, jóvenes, comenzaron, estudiaron, fueron, se emanciparon, van al trabajo y después se perdieron. Ya no quieren nada con Dios, tienen poco tiempo, no pueden, estudian, trabajan y de repente cuando miramos tienen alguna atadura, algún pequeño vicio y comienzan con las salidas y con las amistades, se perdieron del camino. La mayoría, no es una minoría, es mucho, mucho. Y lo digo
porque yo nací en una congregación donde cuando yo llegué y era joven, eran casi 70 jóvenes. Pregúntenme a mí cuántos fieles hay, y yo les pudiera decir con nombre y apellido, quizás a 10, pues pongámosle 10 para no ser tan pesimista. Tenemos un problema grande que resolver, y la restauración es ir a buscar con amor a la oveja perdida, pero muchos se quejan del trabajo de nosotros los predicadores. En el caso de Lamentaciones, el escritor, el profeta, menciona a manera de poema de que ahí está llorando esa mujer, la hija de Sión, y no hay quien la consuele. Eh, Prácticamente no hay quien ayude. Cuando alguien comete pecado, en la iglesia todo el mundo se aparta, hermano, en vez de corregir el pecado. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa alcanzará misericordia. Hermano Raúl, abra su micrófono. Díganos, a ver, compártanos. eh, Díganos qué opina. Puede tocar otro tema también. Yo mencioné la restauración, pero estamos hablando ahorita Sí, rápido del capítulo 1. yo quería tocar el tema que tocó el hermano Jorge. Creo que él tocó el tema de que uno de los problemas principales que tenemos en la iglesia es el crecimiento. No crecemos, más bien decrecemos, ¿verdad? Y es un problema en todas las iglesias, en todas, en las chiquitas, en las grandes, en todas. Yo me pregunto, ¿cuál es la situación realmente? Me doy algunas respuestas, como por ejemplo, una de ellas es la falta de capacitación. Hay muy poca inversión en la capacitación. Otra es porque carecemos de la fe suficiente. Y lógicamente el cristianismo no es fácil. No es fácil. A veces nosotros podemos ser rectos en muchos temas y podemos ser pandos, voy a usar el término, si me permiten, en otros tanto, ¿verdad? Yo conozco mucho, hace poco yo daba en una charla en relación a los que pasamos de 60 años, ¿verdad? Se nos acusa mucho de chismoso, del chisme, y tenemos que ser cuidadosos en eso. Y podemos ser buenos cristianos, podemos ser excelentes en un hogar como padres, como esposos, como hijos, pero tenemos una serie de debilidades. ¿Por qué? Porque el cristianismo, vivirlo completo, es bien difícil. Requiere de mucha honradez interna en cada personaje. Y a veces nos duele mucho cuando gente con mucha preparación bíblica, ¿verdad?, agarran caminos también desviados. Mucha gente en nuestras iglesias quiere surgir dependiendo de la dádiva que viene del exterior, ¿verdad? Y entonces yo quiero ser predicador porque, hombre, si logro empatarme con un donante bueno, hombre, voy a recibir beneficios buenos. Lo vamos viendo como un negocio. Lo vamos viendo, como dice el Apocalipsis, hombre, iglesia, volví a tu primer amor. Mucha gente quizás nació siendo buena, así como nosotros intentamos crecer estudiando. Pero en el camino nos vamos descomponiendo por una u otra razón de la vida. No sabemos llevar el cristianismo a su completo quehacer, ¿verdad? Y nos desviamos. Entonces, cuando nosotros vamos a restaurar, fácilmente, pero ya, ¿quién habla? Hombre, y este no es el viejo chismoso, aquel que viene y habla de uno, y habla del hermano, y habla del otro.
y o es aquel que se desvía se resbala en una cáscara de cerveza, ¿verdad? Hay muchas críticas a muchos hermanos que hacen esa situación. Entonces, y la gente conoce, la gente sabe, lo identifica a uno. Y entonces llevar esa vida así como bien recta, bien, es bien difícil encontrar a alguien que vaya en la mejor vía, ¿verdad? Pienso que eso tiene que ver. Entonces, el interior de uno, trasladarlo al exterior, al vecino, al que va pretende usted sanar, hay que ser bien cuidadoso. Gracias, hermano. Débora también quería. Diga, hermana Débora. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hermano, yo pienso que muchas veces nosotras, voy a hablar de las mujeres cristianas, en nuestras congregaciones, tenemos muchas limitantes, porque a veces la mujer, por ser mujer, a veces creativa, quiere desarrollarse, quiere hacer cosas, pero tenemos limitaciones. Limitaciones porque para algunos no son bien vistas. Nosotros creo que lo que tenemos en las iglesias y es lo que la falta de unidad y la falta de amor, que es lo que se dio en aquel momento. Las lamentaciones. ¿Por qué se dio? Porque había falta de amor, falta de obediencia. Entonces, a veces hay congregaciones que solo a la mujer atacan. El varón, si la mujer cometió el error, vamos a llamar a la hermanita y que se ponga cuenta, pero al varón, sí, más si el varón sirve o da servicio en la congregación, entonces el varón no, lo vamos a tratar con más tranquilito. Pero a la mujer sí, a veces hasta en el púlpito hablan de algunas hermanas. Hablan de algunas hermanas. Y entonces ahí es donde tenemos problemas, que las congregaciones se debilitan. Porque el número de mujeres en las congregaciones es mayor que el número de varones. Sí, sí. ¿Por qué? No sé. No sé. Es porque usted lo dijo, hermana. Miren, los que estamos en las congregaciones, estamos en un proceso de perfección. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la acabará hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que somos valientes los que estamos en la iglesia y los que se restauran también, pero necesitamos ver los buenos ejemplos. Hermano, el problema es reconocer los pecados. Miren, he escuchado a muchos que dicen, si a mí me lo hubieran dicho de otra manera, yo reconozco mi pecado, pero la forma en que me lo dijeron no me gustó. Entonces, bueno, puede ser que no te gustó, pero tenés que reconocer tu pecado porque esas son tus cuentas, no la cuenta de los otros. Pero el primer capítulo nos habla de ver a una viuda lamentándose sola. Pero el segundo capítulo dice, Dios hizo juicio porque no fuiste fiel. El tercer capítulo, que es lo más grande, se centra prácticamente lo mayor ahí en el tercer capítulo, es cuando se menciona lo que miramos también en el video acerca de la aflicción que estaban viviendo. Y le lamento, lamentes el hombre en su pecado. Pero tienen razón, hermanos, pero podemos tomar notas y mejorar, ser buenos ejemplos. Escuché decir a hermanos que me decían, usted no siga los malos ejemplos, usted siga los buenos ejemplos.
Son pocos, casi ni se ven, pero hay. Pero eso depende de tu ojo. Si tenemos el ojo del zopilote, no sé cómo le dicen en otro país, guajolote, buitre, ¿qué vamos a ver? La carroña, lo malo. Tenemos el ojo del gurrión, solo vamos a ver las flores. Hermano Ronald Peña, estamos a 9 minutos y necesitamos terminar antes, entonces le escuchamos. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Sí, una opinión que comparto con el hermano Raúl es acerca del problema que tienen todas las congregaciones y que hablaba de la falta de capacitación. Hay hermanos que solo se concentran en predicar, en ser directores de cantos, en dirigir la Santa Cena, pero no se centran en capacitar a los demás, en capacitar a las nuevas generaciones. Si se muere, por así decirlo, el líder de la congregación, ¿quién quedará como líder? Si nunca los capacitaron. Ese es un problema y una opinión que comparto con el hermano, que hay que capacitar a los demás. Como una de las primeras clases que recibíamos, que es los 4 campos del discipulado, que dice que un problema que tenemos es que no hacemos discípulos que hagan otros discípulos. Y Jesús también lo estableció, nos mandó a que hiciéramos otros discípulos, que hagan otros discípulos. También es acerca de los hermanos restaurados. Hay hermanos que se bautizan y, como ya mencionaban, que ellos se salen de la iglesia, ya no vuelven a la iglesia, se apartan de Dios. Y nosotros les predicamos, pero ellos aún así no quieren volver. Y como decían también, comienzan a criticar a los demás. Míralo aquel, voy a estar en la iglesia solo para estar así como él. Mejor me estoy aquí en el mundo. Y yo lo he escuchado. Hay varios hermanos que dicen así. Prefiero estar en el mundo. ¿Para qué voy a estar pecando? Yo escuché una hermana que dijo, prefiero, dice, si yo estoy en la iglesia y estoy pecando, le estoy faltando el respeto a Dios. Mejor no me estoy en la iglesia, dice. Le estoy faltando el respeto a Dios. Pero más no sabe que se lo está faltando más a no estar en la iglesia. Porque en la iglesia los cristianos, no todos, nadie es perfecto. Todos somos seres humanos. Pero al estar en la iglesia es como un hospital. Al hospital nadie va curado, nadie va sano. Solo los enfermos van. Y todos estamos enfermos. Y para eso vamos a la iglesia, para restaurarnos. Y también para aprender a amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, dejamos de pecar. Si un hermano de verdad quiere dejar de pecar, quiere dejar una adicción o cualquier pecado, lo único que tiene que hacer es buscar cómo amar a Dios. Y cuando ama a Dios de verdad, el pecado lo va a aborrecer. Y ahí sí va a sentir en su interior que le está faltando el respeto a Dios. Ese sería mi comentario, hermano. Gracias, hermano. No quiero terminar la clase sin mencionarles algo que es vital en la salud de la iglesia. La cena del Señor cada primer día de la semana. ¿Por qué? Por 3 razones importantes que señala el libro del Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 6, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, este será resucitado en el día postrero. No le tenemos mucha fe a la cena del Señor. Pero ¿por qué estamos en la iglesia? No podemos comer juicio si estamos viviendo en pecado. Pero tenemos que ser claros que cuando las personas se lamentan, como dijeron algunos de ustedes, hermanos, tienen que reconocer su pecado y apartarse. Y los líderes también. La iglesia tiene que ser firme en esto, pero también tiene que tener misericordia. Dice Lamentaciones 3, 31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia,
porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermano, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay un propósito detrás del sufrimiento, detrás del dolor. Bien, salid de la ceniza y venís más fuerte, fortalecido del Señor. Pensaste que es el acabose, pensaste que ya no podés levantarte. A veces es el inicio de algo mucho mejor que Dios nos está preparando. Lamentaciones es algo de que a veces usted dice, se destruyó mi matrimonio, yo confiaba en mi esposo, yo confiaba en mi esposa. Hermano, de alguna manera muchas iglesias, muchos predicadores, muchos hermanos, la estima se pierde. Nosotros le decimos, llega a tener una baja autoestima. Pero la escritura dice, tampoco podemos tener un alto concepto. A veces ustedes miran entre el liderazgo de las iglesias que los predicadores más bien no es que tienen poca estima, como que tienen demasiada. Y el ego, decía uno de los hermanos, se sube mucho entre nosotros, pero no somos jefes, somos guardadores de la palabra, tenemos que hablar con firmeza y con ejemplo, con testimonio, con fe. Y tenemos que predicarla y vivirla al mismo tiempo, pero algo que es muy importante, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero a veces ni la misericordia ni la verdad están presentes. Pero cuando estamos en sufrimiento, algunas personas quedan postrados en el desierto y hay que llevar una palabra de ánimo, decir, Dios te quiere sacar de ahí. Dios no quiere que seas esclavo, eres libre y tú volviste a la esclavitud. Tú puedes regresar. No todos son buenos a restaurar. Dos pasajes que termino diciéndole. Uno está en Romanos 14:15 o 15:14, que dice que ustedes están llenos de todo conocimiento y de toda bondad, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Y el segundo está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, cuando dice que la tristeza de este mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para vida. Hermanos, tenemos una tarea grande que restaurar a nuestros hermanos que se fueron. Con una palabra de amor, te van a lastimar, te van a ofender, es más, te van a sacar tus mismos pecados y vas a tener que decir perdón, hermano. Muchos de los que vamos a restaurar llegamos donde los hermanos y tenemos que orar antes de ir donde ellos. Y los hermanos están dolidos, están angustiados, están entristecidos y te echan la culpa. Pero hasta nos cargamos culpas que no son nosotros. En nombre de esos hermanos que están en la congregación, yo les pido perdón. Pero el Señor los quiere de regreso al redil. El Señor quiere que estemos juntos, siendo algunos son trigos y por sus actitudes se vuelven en cizaña y algunas cizañas se vuelven en trigo.